Este es el análisis de Tenaris. Como siempre vamos a arrancar por Tenaris Argentina. El quiebre de la línea de tendencia bajista anunció que iba a continuar el papel, pero acercándose el balance y con el objetivo primario de mayor probabilidad, que era el 100% de extensión de este swing de aquí, desde el mínimo a este máximo, desde el movimiento contratendencial, siendo 78,45, había que tener cuidado de la operación. De hecho, teníamos aquí, donde ven el rectángulo azul, una resistencia make or break en 81.78 aproximadamente, que tenía una fecha de resolución final el 6 de agosto, que fue justo el día final del movimiento este que tuvimos aquí eh, dentro de la resistencia misma. Acuérdense, cuando yo digo un valor de la resistencia make or break, es el núcleo, el centro del mismo y no el rango al que pertenece. Entonces el objetivo principal era 78,45 y como dije en más de una ocasión, solamente ante un quiebre de 1,61,8 realmente podemos especular con una continuación y un impulso más ambicioso. Dado que desde el mínimo de mayo hasta el máximo de junio podíamos contar claramente todas ondas, tenemos una onda aquí y una onda aquí y otra onda aquí, era clarísimo que no podía ser el caso de quebrar. Deme un segundito, si me deja. Ahí está. Era clarísimo, decía que es imposible que si allá acá puedo contar como onda A, onda B y onda C, era imposible que esto fuera una onda 1. La pregunta era qué tan fuerte iba a ser esta onda C que vemos aquí. De hecho, la pendiente fue bastante compleja, en parte apoyada por el constante testeo que tuvo más de 5 días esta línea de tendencia bajista que ofició como resistencia dinámica. Entonces era un caso complicado. La señal de compra estaba, pero teníamos el filtro del sistema, como dije en varias ocasiones, desde prácticamente principios de mayo, que el kill zone, la zona céntrica de este indicador, está rosa, lo que implica que mientras el kill zone esté rojo, tiene tendencia a que el oscilador apunta a que no deberíamos tomar posiciones alcistas o tomarlas con mucha precaución por una cuestión de riesgo. Además teníamos el objetivo de Fibonacci del 200% de todo este swing, es decir, de este swing más este swing, es decir, lo que sería AB proyectado para el objetivo de C, justamente si se fijan en el día anterior al gap que se formó aquí. De hecho, este gap, el gap anterior, 3 días antes, terminó convirtiéndose en lo que se conoce como una trampa alcista, ¿sí? Justo empujó hasta la resistencia make or break para luego caer. Esto no es inesperado, recuerden que absolutamente en casi todos los balances de Tenaris, desde que es Tenaris, casi siempre, creo que pasó una o dos veces, una fue hace poco, hace cosa de un año, y otra fue hace más tiempo, mucho más tiempo, casi todos los balances de Tenaris terminan con Tenaris bajando dramáticamente y haciendo un gap a la baja. Es decir, siempre hay anticipación con el balance, siempre se especula con que va a continuar por el balance y siempre termina igual. En la última ocasión, que fue hace 6 meses, un año, el balance era horrible y el papel subió, ¿sí? Entonces, siempre que viene el balance, yo aconsejo retirarse del papel o tomar una postura cubierta, porque siempre termina igual. Sube un poquito hasta el balance y después prácticamente siempre se desintegra después de eso. Lo que vemos aquí parecería una reversión en isla, pero el problema es que no se da el patrón de anticipación a tal efecto, que es el gap de fuga y el gap de medida. Solamente tendríamos la islita formada, que de todos modos forma una figura de reversión, que es lo que estamos viendo. Es normal que caiga con esta fuerza después de semejante gap y después de haber llegado al objetivo máximo de probabilidad e incluso superarlo un poco, ya que el objetivo máximo de probabilidad era 78,45 y después fue a la zona 81,78, que era la zona make or break, es decir, o ahí frenaba o si lograba quebrar iba a acelerar al alza, lo que era improbable debido a lo que mencionaba antes de este patrón claro de ABC, de lo que sería la primera onda del movimiento. Si tengo una ABC en la primera onda, queda claro que esto es una A, esto es una B y esto es una C. Es prácticamente imposible que se quiebre el nivel de 84 y se confirme, 83,98 si quieren ser más exactos, y se confirmara que esto es un impulso. No podía ser un impulso, porque la primera onda en ese caso debería haber sido de 5 movimientos y no de 3, como era el caso. Más allá de eso, fíjense que en el máximo, en la zona de la resistencia make or break, el volumen era bajo, 84% del promedio de 100 ruedas, 105% del promedio de 10 ruedas en línea, y al día siguiente, cuando el papel bajó con el gap
Lamentablemente se demostró que mucha gente se había jugado al alza porque se expandió dramáticamente el volumen, 267% respecto de 10 días, 271% respecto de 100 días, demostrando que mucha gente se había jugado que iba a haber una continuación y en ese momento decidió tirarse por la ventana. Teníamos un stop alcista, que es la línea escalonada azul que ven aquí, en la zona de 77,85, que se activó durante la apertura, al rato de la apertura de ese mismo día. Ahora tenemos una señal de venta, lamentablemente confirmada. Yo no lo operaría, no es el mejor escenario para Tenaris, pero tengo que decirlo, el día viernes se confirmó la señal de venta, tanto sistema secundario como sistema primario están dando venta, y la señal, el sistema primario se había dado el jueves y se había confirmado con el nuevo mínimo respecto del día anterior, del día viernes. Entonces tenemos señal de venta confirmada. Yo no lo operaría, no estoy operando Tenaris hace un tiempo, está muy empantanado el papel, he hecho cosas puntuales, aprovechando movimientos puntuales, pero más allá de eso, trato de mantener mis horizontes en otros activos, ya que hace bastante, está bastante empantanado el papel. Esto es el caso de Tenaris en Argentina. El caso de Tenaris estadounidense, en Estados Unidos, perdón, es similar, el análisis es similar, solamente no teníamos una resistencia make or break, pero de todos modos el objetivo era más o menos el mismo. Fíjense el objetivo temporal de Fibonacci, que es esta línea vertical gris que vemos acá, el 200%, que en realidad es el 100% de extensión temporal de lo que sería este swing completo y este swing completo para proyectar la onda C o 3, pero era obvio que era una C por el análisis que había mencionado antes de que la primera onda eran 3 movimientos. Y en este no fue el día del máximo, sino que pasó justo el día del gap, el objetivo temporal, y teníamos también el mismo objetivo de máxima probabilidad en 40-13. La zona 40-13 a 41 históricamente ha sido complicada para Tenaris, si lo prefieren 41 o 42, algunos piensan que esa es la zona verdadera. Y la siguiente zona compleja es la zona de 44-45, que era lo que muchos especulaban con que podía llegar a ser superada. De hecho, no pasó. Fíjense que el día del máximo el volumen era 79%, tanto en promedio de 10 ruedas como en promedio de 100, lo que muestra cierta debilidad del intento de continuación. Algunos a esa baja de volumen podían llegar a atribuirla a que en realidad lo que estábamos viendo era una duda de si iba a continuar o no, pero básicamente era agotamiento de la suba. Y fíjense, si bien había quebrado en forma consolidada la línea de tendencia bajista, acá lo hizo mucho más tarde que en Argentina por diferencia de cambio, y de hecho el movimiento no fue tan aprovechable. Recuerden, cuando yo opero Tenaris tengo que mirar las tres Tenaris: Argentina, Estados Unidos y Milán, y ahora vamos a ver la importancia de eso, ya que si ustedes miraban el gráfico de Milán directamente no hubieran intentado operar este movimiento. De hecho, acá no tenemos una señal de venta confirmada, el sistema secundario tiene venta desde el jueves, el sistema primario dio la venta el viernes, y solamente ante un nuevo mínimo respecto al mínimo del día viernes podríamos confirmar una señal de venta. De nuevo, no es muy recomendable operarla, pero de todos modos aquí también el filtro del sistema apunta que hay que operar a la baja. El kill zone, la zona rosa del centro, dice eso. Y de todos modos está un poco más discutible en el caso de Estados Unidos, porque fíjense que las últimas dos barras son negras, apuntando a neutralidad más que bajista como está en el caso argentino. Fíjense que también acá el volumen se expandió mucho a la baja el día siguiente del gap, lo cual es normal. Mucha gente se había jugado con que era el arranque de Tenaris. Esta figura que teníamos, que yo alguna vez había mencionado, que parecía un múltiple piso, la única... el único problema de este potencial múltiple piso era justamente, como alguna vez mencioné, esta barra de acá de Estados Unidos, que ya discutía el tema de múltiple piso. El múltiple piso se veía obviamente más claro en Argentina, el múltiple piso clarísimo, ya no era un triple piso porque tenía 4 pivots, pero al que ver mucha gente se jugó que era lo normal, que básicamente apuntara a una suba de aproximadamente 8 pesos de la zona de 78, lo que nos daba 86, y el problema era la cercanía del balance, el objetivo temporal de Fibonacci, el objetivo de máxima probabilidad de Fibonacci y la resistencia make or break. Al tener tantas cosas que apuntaban a un nivel inferior, era obvio que el nivel inferior era más probable que el nivel superior de la zona 86, y por eso el comportamiento que tuvo Tenaris. Siempre hay que tener cuidado cuando hay objetivos en determinado lugar y hay objetivos muy fuertes más abajo. A veces una figura puede quedar truncada en su objetivo precisamente porque hay muchas cosas que tienen un nivel de equilibrio de mayor probabilidad y más bajo. Ahora, en el caso Milán, el comportamiento del volumen fue similar. Fíjense, acá no estoy apelando al máximo, lo que estoy mostrando es el volumen referencial del día del quiebre de la línea de tendencia, que es esta barrita azul de acá. Fíjense que cuando lo quiebra el volumen no fue muy fuerte, fue en línea, 93% respecto al promedio de 100, y un poquito, un 20% superior en el promedio de 10 ruedas, 123%.
De todos modos, acuérdense, para mí quiebre consolidado es un quiebre que tiene dos cierres por encima, en este caso porque es una tendencia bajista, dos cierres por encima, tuvo uno, tuvo dos, y después un nuevo máximo para confirmar y dar el lugar a lo que considero un quiebre consolidado. De hecho, aquí tuvimos un cierre por encima, en esta barra de aquí, a principios de agosto. Al siguiente día tuvimos un nuevo cierre por encima. Necesitábamos un nuevo máximo respecto del máximo del día martes. Esto no se dio porque el día miércoles arrancó haciendo pullback hacia la línea de tendencia, pero no generó un nuevo máximo. Entonces no podíamos especular con un quiebre consolidado. Encima, al día siguiente salía el balance y fíjense lo que pasó. La importancia del concepto que yo siempre trato de difundir de quiebre consolidado, dando en este caso dos cierres por arriba y un nuevo máximo respecto de las dos barras que formaron esos cierres por arriba, es crítico, porque fíjense que aquí básicamente Milán nunca habilitó a los otros dos mercados. Si bien Argentina estaba un poco descolgado, un poco adelantado por diferencia de tipo de cambio, y dio un movimiento aprovechable de aproximadamente el 7% respecto de la primera señal de compra que tuvo, y respecto de la zona donde estaba la línea de tendencia y respecto de la resistencia make or break, si nosotros mirábamos Milán, no hubiéramos intentado, el que lo hizo obviamente, no se hubiera intentado ir a la zona de 86, ¿sí? Si yo tengo que puedo ir a la zona de 86 por la figura de múltiple piso cuando se confirma el quiebre en la zona de 78, o tengo una zona más realista en la zona de 82 con máxima probabilidad, con conjunción de Fibonacci tiempo, precio y la resistencia make or break, si yo tengo eso y encima tengo que Milán, porque Argentina estaba descolgada, pero tengo que Milán no consolida un quiebre de la línea de tendencia y la línea de tendencia está más lejos, uno operaría con precaución y en vez de tratar de buscar la zona 86, se confirmaría con la zona de la resistencia make or break, sobre todo cuando nos acercamos a la fecha del balance, que históricamente Tenari siempre resuelve a la baja. Dada esas circunstancias, fíjense que Milán nuevamente genera una señal de venta, la confirma el día viernes como hizo Argentina, el sistema secundario también apunta a señal confirmada, el filtro del sistema dice que solamente hay que operar a la baja, así que también habilita la señal, pero de todos modos digo lo mismo de antes, hay que tener precaución, porque fíjense que por lo menos en Milán, desde principio de mayo, la zona de 14 se ha consolidado como un soporte muy importante para el papel y básicamente estamos ahí. Mientras no haya un quiebre decisivo de esta zona de lateralización, ¿sí? La ventaja es que en Milán es una zona de lateralización convergente, porque tenemos la zona de 14 y la línea de tendencia bajista, que obviamente tiene pendiente negativa, así que tarde o temprano van a converger y se debería dar un quiebre de la zona, ya sea para arriba o para abajo. Dada esa circunstancia y dado que no podemos realmente considerar que fue un quiebre decisivo esta lateralización y simplemente se desvió un poco, ¿sí? Ahí tenemos que usar conceptos como el de desviación estándar, no es recomendable operar a la baja. Fíjense cómo el soporte de Argentina en la zona de 69.70 quedó desfasado por la recuperación del euro, ¿sí? El movimiento, el problema de Tenaris analizando los tres mercados es el movimiento constante del dólar peso euro y todas las paridades que hay entre ellos tres. Entonces fíjense que ahora Milán está muy cerca del soporte y Argentina está lejos. Así que mucho cuidado con tratar de aprovechar una señal de venta que puede llegar a generar problemas para el que la trate de aprovechar, sobre todo los que quieren operar puts, que son muy líquidos, porque en Milán estamos muy cerca. Si Milán quebrara la zona de 14, ahí sí la señal de venta podría llegar a tener cierto impacto dentro de una operación más ambiciosa buscando un punto de equilibrio muy inferior. Pero por ahora, mientras no quiebre Milán la zona de 14, realmente no podemos especular ni al alza ni a la baja. La clave nuevamente pasa por Milán, si bien hubo temporalmente un aprovechamiento del gráfico argentino mediante una señal bastante anticipada, y gracias a la diferencia de cambio que se había generado y dio un movimiento en particular que se pudo aprovechar, ahora vuelve la importancia de Milán siempre la más importante de las tres. Necesitamos ver qué pasa en el soporte 14 o qué pasa en la zona descendente de la línea de tendencia bajista o jugarnos a que se va a mantener en ese rango. Por ejemplo, llega a la zona de 14, uno podría especular con que el soporte va a seguir siendo efectivo o por el contrario, al llegar a la línea de tendencia alcista nuevamente podríamos especular con que realmente nuevamente no podría quebrar. Pero eso no es recomendación ni de compra ni de venta, simplemente señalo la importancia de la línea de tendencia bajista y del soporte 14. Si me quieren preguntar a mí cuál es más importante, claramente el soporte 14 es extremadamente más importante que la línea de tendencia bajista.